Bueno, les voy a hablar sobre un problema al que tenemos que enfrentarnos quienes investigamos en Machine Learning y analítica de datos, el cual es lidiar con bases de datos desbalanceadas. Les voy a ilustrar un ejemplo referente a la clasificación de sonidos del corazón para la detección de enfermedades. Este es un problema típico de desbalanceo de base de datos. Primero hablemos sobre qué es una base de datos desbalanceada. Una base de datos desbalanceada es un repositorio que está conformado por distintos datos, pero estos datos están en distintas proporciones. Proporciones que pueden presentarse inclusive de 1 a 10 o de 1 a 20 o de 1 a 100, dependiendo del fenómeno que está siendo observado. Los problemas que se generan a raíz de esto, pues es un sesgo hacia la clase mayoritaria y también un desempeño no adecuado. Para ilustrarles mejor cuál es la tarea que se va a realizar, les voy a hablar un poquito del funcionamiento del corazón. Cuando el funcionamiento bombea sangre, debería presentarse un flujo laminar. Ese flujo laminar es silencioso. Los latidos del corazón se producen es por la apertura y cerradura de las válvulas tricúspide y mitral. En diferentes momentos, en un momento diastólico y en un momento sistólico, los cuales hacen referencia al relajamiento y a la contracción de los músculos respectivamente. Cuando ese flujo laminar se ve afectado, entonces aparecen unos ruidos o soplos que identifican cierta anomalía dentro del corazón. En la pantalla vemos algunos ejemplos de ciertos sonidos o ruidos que se presentan en el funcionamiento del sistema circulatorio, principalmente en el corazón. Vemos diferentes ruidos asociados a los ciclos, como les había mencionado. Esto está asociado a diferentes patologías, y estas patologías en muchos casos pueden poner en riesgo inclusive la vida del paciente. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es construir un sistema de Machine Learning, un sistema de aprendizaje de máquina que sea capaz de clasificar de manera automática sonidos del corazón con un buen desempeño. Esto es útil porque este modelo o este sistema se puede implementar sobre un hardware de bajo costo y enviarse a los lugares más apartados del país, o donde el acceso al sistema de salud sea limitado, o cuando el acceso a un servicio especializado también está siendo limitado por diferentes razones económicas o de distancia. El problema al que nos vamos a enfrentar es un problema de clasificación binaria, dos clases, puesto que vamos a identificar normalidad y anormalidad en los sonidos, y se va a entrenar con un sistema desbalanceado, con un dataset desbalanceado. El diagrama general que se ve en pantalla es de un clasificador. Los datos se entregan inicialmente a un preprocesamiento, en este caso normalización, para tener una amplitud máxima de 1. Se hace una normalización respecto al máximo. Se hace una extracción de características a través de una técnica que es muy conocida en procesamiento digital de señales, que es la transformada de Wavelet, particularmente la transformada discreta de Wavelet. Se hace una descomposición de 13 niveles de cada uno de los sonidos, y a cada uno de los vectores obtenidos, tanto de aproximación y de detalles, se le calcula un momento estadístico, en este caso el primer momento, que corresponde a la media. Cada una de estas señales de detalle y aproximación contienen información de los sonidos en cuestión. Para este caso, en la descomposición o en el vector de detalle 7 se observa la diferenciación de los sonidos, puesto que en otras descomposiciones
se observa similaridad y posteriormente se observa el ruido de la señal. Esa es una de las ventajas de utilizar la transformada discreta de Wavelet. Como clasificador se va a implementar una red neuronal que para su entrenamiento utiliza una función de costo y un algoritmo de optimización. Se van a utilizar dos funciones de costo, una función basada en error cuadrático medio y una función personalizada de mi autoría. El algoritmo que utiliza para el entrenamiento es el gradiente descendiente, en realidad gradiente descendiente estocástico con optimizador Adam. Utiliza un algoritmo de retropropagación del error que se basa en la función de costo, en la medición del error a través de la función de costo. Es un aprendizaje supervisado, puesto que requiere un etiquetado completo del set de entrenamiento con el fin de minimizar el error, puesto que es un problema de optimización, y la regla de actualización de pesos es la que se muestra en pantalla. Aquí mostramos un resumen general de los algoritmos usados y de la arquitectura de la red. La arquitectura a usarse es una red neuronal que tiene dos capas ocultas con 41 neuronas la primera capa oculta, 21 neuronas la segunda capa oculta, tiene 14 neuronas la capa de entrada, puesto que son 14 características. Hemos dicho que se hace una descomposición wavelet de 13 niveles, tenemos 13 vectores de detalles y uno de aproximación, o sea 14, y a cada uno de esos vectores se le calcula la media, que corresponde a un momento estadístico. Todo este proceso para todos los sonidos del dataset de entrenamiento. Tenemos unas funciones de activación basadas en tangente sigmoidal y una capa de salida que nos indica un 1 cuando es un verdadero positivo, o sea cuando indica normalidad, y menos 1 indica anormalidad. Cuando ya se prueba el clasificador, vamos a obtener los siguientes resultados. Podemos obtener true positives o verdaderos positivos, que es el caso que corresponde cuando un sonido normal se clasifica como normal, los true negatives o verdaderos negativos cuando un sonido anormal se clasifica como anormal, un falso positivo corresponde a un sonido que inicialmente era anormal pero se clasificó como normal, y un falso negativo corresponde a un sonido que pertenece a la clase normal y se clasificó como anormal. Estos son los posibles resultados que obtendríamos en un clasificador binario. Con estos datos armamos una matriz de confusión como la que se muestra en pantalla, y con ello también podemos mapear en el espacio ROC el desempeño del clasificador, donde el punto 0,1 corresponde al clasificador ideal. O sea que un clasificador que tenga buen desempeño debería acercarse a este punto 0,1, como lo vamos a ver más adelante. Las las funciones de costo asociadas son las que se muestran en pantalla. Haremos la prueba para una función de costo típica en Machine Learning, que es el error cuadrático medio, como se expresa en la parte superior media de la pantalla, y una función de costo personalizada de mi autoría que relaciona dos términos más, además del error cuadrático medio, relacionados a un coeficiente de balanceo. Ese coeficiente de balanceo asociado a la anormalidad y es asociado a la normalidad, o sea, está asociado a los negativos y está asociado a los positivos, de tal manera que me permita indicarle la proporción de balanceo al algoritmo de entrenamiento en el conjunto de datos de entrenamiento. Bien, para tratar de llevar esto a un ejemplo más práctico y basados en algunas aplicaciones que se encuentran en la literatura, le vamos a asignar un costo en dólares a cada uno de los valores posibles que se pueden obtener. El costo de obtener un verdadero negativo, o sea, el costo de identificar una anormalidad, tendría un costo de $701, probablemente relacionados a un tratamiento. El costo de un verdadero positivo tendría el valor de $1, o sea, el costo de identificar una anormalidad.
el costo de detectar un falso negativo, o sea, el costo de que un paciente o una persona que es normal pero se clasificó como anormal tendría un costo de $401. Y el caso más grave es cuando una persona que es anormal o un paciente que tiene alguna anormalidad, algún ruido extraño, se clasificó como normal. Este es el costo más alto, puesto que posteriormente tendría que hacerse alguna cirugía de corrección, afectando gravemente el sistema de salud. En este caso se utilizó un dataset de prueba de 200 normales y 200 anormales, perfectamente balanceado, con el fin de observar el comportamiento del clasificador. Para este caso hipotético, entonces se han detectado 200 personas como normales y el clasificador dio como respuesta que 200 personas que eran anormales las predijo como normales, por lo tanto posteriormente hay que hacerles una cirugía. Esto costaría $1.360.400. Cuando se corre el entrenamiento con la nueva función de costo con la que se ha propuesto, se observa que una matriz de confusión, casi de comportamiento perfecto. La normalidad y los valores que eran inicialmente anormales, o los datos que eran inicialmente anormales, se clasificaron como anormales, se clasificaron en su totalidad como anormales, y los datos que eran normales se clasificaron casi en su totalidad como normales, teniendo un error apenas en 2 datos. Esto llevado a dólares nuevamente indicaría que tendríamos 0 falsos positivos. Esto indicaría un ahorro muy grande en el sistema de salud pues, que estamos aquí simulando. El costo total de esta matriz, de este clasificador, serían $141.200. Entonces, con la función de costo propuesta, se ahorraría $1.219.200 respecto a un clasificador totalmente sesgado. Vamos a visualizar el código en Python de lo mencionado. Vamos a correr el sistema, el algoritmo. Obsérvese que hemos cargado 2 datasets distintos, uno de entrenamiento y uno de prueba, y los aleatorizamos para evitar el sesgo debido a la organización de la data en los datasets. Vemos también que se inicializan las semillas de los algoritmos de aleatorización. Organizamos la data y aquí observamos que vamos a utilizar una función de costo basada en error cuadrático medio, que es el caso típico que se utiliza en Machine Learning. Configuramos la red, corremos el entrenamiento y vemos entonces que la precisión de este clasificador es apenas del 50%, o sea que prácticamente está adivinando. La sensibilidad es de 1, o sea del 100%, puesto que todo lo está diciendo que es normal, y del 0% la especificidad, porque no detecta ninguna anormalidad, y vemos que la matriz de costo está totalmente sesgada hacia la normalidad. Ahora vamos a correr con la matriz, con la función de costo que he diseñado, con la función de costo que se ha diseñado. La vamos a correr y vemos entonces que la precisión aumenta al 99.5%, la sensibilidad ahora es de 0.99, o sea casi el 100%, el 99%, la especificidad ahora es del 100%, pasó de 0 al 100%, la matriz de confusión presenta un comportamiento que es muy bueno. Los coeficientes de balanceo que se utilizaron es de una proporción de 1 a 14, que corresponde a una proporción aproximada de 70 a 1000, como lo habíamos ilustrado. Finalmente podemos ver el espacio
el espacio ROC. Entonces podemos observar que el clasificador basado en error cuadrático medio está sobre esta línea diagonal. Esta línea se conoce como la línea de la adivinanza. Los clasificadores que estén sobre esta línea o cercanos a esta línea prácticamente están adivinando. Y vemos que el clasificador basado en la función de costo personalizada está muy cercano al ideal, mejorando considerablemente los resultados. Esto era lo que les quería mostrar. Les agradezco mucho su atención. Hasta pronto.